Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Amados hermanos, hoy nos corresponde adentrarnos en la cuarta parte de la serie titulada Mitos populares del cristianismo contemporáneo. Nuestro texto base para esta serie son estos dos versículos que se encuentran en la carta que registra la última voluntad del apóstol Pablo, quien antes de partir de este mundo le hizo la siguiente advertencia a su amigo más cercano y confiable llamado Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. La palabra griega que Pablo escribe es mythos. Evidentemente, nuestra palabra castellana mito proviene de dicho término griego, el cual también puede ser traducido como fábula, leyenda o cuento. Dicho más explícitamente, muchas personas apartan deliberadamente sus oídos de la verdad para escuchar cuentos. Larry Osborne dice en su libro titulado 10 cosas tontas que creen los cristianos inteligentes lo siguiente: las leyendas urbanas espirituales no son simples e inocuos malos entendidos. Se trata de errores espirituales peligrosos que con el tiempo producen dolor y desilusión en todos los que confían en ellos. Hoy abordaremos el cuarto mito. El cristiano tiene maldiciones generacionales. Quienes enseñan el mito de que el cristiano tiene que romper con las maldiciones generacionales promueven a grandes rasgos la creencia errónea de que incluso después de haber nacido de nuevo, el creyente sigue acarreando con una transferencia acumulativa de todo lo malo que sus antepasados más cercanos realizaron. Esta enseñanza se basa en una pésima interpretación que parte de aislar y tergiversar tendenciosamente una frase que aparece por primera vez en Éxodo 25, en donde Dios dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por cierto, la palabra generación aquí es inferida. Esto significa que no aparece en el texto hebreo, pero se escribe en la traducción al español para que el texto pueda ser entendido con mayor facilidad por los lectores en su idioma vernáculo. Además, es importante notar que la palabra maldición no aparece aquí en lo absoluto. Esta frase se repite en 3 ocasiones más, algunas veces con leves variaciones en el texto hebreo. Dicho de otra manera, esta frase o variaciones de la misma aparece un total de 4 veces solamente en la Torá, la ley o el Pentateuco, específicamente en los libros de Éxodo en 2 ocasiones, en Números en una ocasión y en Deuteronomio en una última ocasión. Recuerdo que en Latinoamérica, en la década de los años 90, era ya relativamente común que predicadores renombrados y famosos, aunque no bíblicamente acertados, incluyeran en sus enseñanzas ejemplos en los que colocaban al frente de su audiencia a personas de 4 generaciones distintas para, según ellos, ilustrar mejor su punto y mostrar cómo las maldiciones se iban pasando, acumulando y sumando de una generación a la otra.
Según estos falsos maestros, debido a que el texto habla de hasta 4 generaciones, esto significa básicamente que el cúmulo de las maldiciones de 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres desembocan y permanecen en un cristiano, incluso después de su conversión, tal cual avalancha de maldiciones que llegaron para quedarse. Insisto, aún después de que la persona haya nacido de nuevo y por lo tanto deben romperse. Algunos han llegado hasta el extremo de fundar y promover ministerios basándose en el medio versículo que han malinterpretado y se presentan a sí mismos como especialistas en el rompimiento de maldiciones generacionales, como chamanes que se desempeñan en ámbitos evangélicos. James, en su libro titulado The Myth of Generational Curse, el mito de la maldición generacional, escribe: la enseñanza distorsionada se está volviendo muy popular, pero los creyentes cristianos deben darse cuenta de que la popularidad de una enseñanza o práctica religiosa no significa de ninguna manera que esté necesariamente basada en la verdad divina. Amados hermanos, la popularidad no es sinónimo de la verdad. Es innegable que el ocultismo se ha inmiscuido y masificado en la iglesia cristiana de nuestros días, más que en ningún otro momento de la historia del cristianismo. Muchos ocultistas están operando como si fueran ministros de Dios y liderando a varias comunidades de fe. El apóstol Pablo nos advirtió acerca de la infiltración en la iglesia de obreros fraudulentos o estafadores que pretenden ser siervos de Dios, pero que en realidad son siervos de Satanás. El apóstol también dijo que esto no debe sorprendernos porque hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que muchos cristianos crédulos e impresionables ignoran es que no todo el que descifre algo de su pasado o interprete sucesos de su presente o vaticine acontecimientos futuros lo está haciendo de parte del Espíritu de Dios. En efecto, desde los tiempos de Moisés en Deuteronomio se nos advierte que el cumplimiento de una profecía y una señal milagrosa no son suficientes evidencias de que alguien sea un verdadero profeta. Por ejemplo, en tiempos de la iglesia primitiva, Pablo se enfrentó con el falso profeta Bar Jesús, también llamado Elimas. Este personaje utilizaba la magia y la hechicería para hacer obras poderosas, entre comillas, pero evidentemente actuaba bajo el control y la ayuda de los demonios, impresionando a las personas y desviándolas de la verdad divina. El ocultismo es peligroso y en muchos contextos se ha disfrazado como un mover profético. Pablo reprendió a este farsante de la siguiente manera: tú eres un hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Ahora Dios te va a castigar, te quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. En ese mismo instante, Elimas sintió como si una nube oscura le hubiera cubierto los ojos y se quedó completamente ciego. Andaba como perdido, buscando que alguien le diera la mano para guiarlo. Unos capítulos más adelante encontramos también en el relato del libro de los Hechos a una mujer cuya clarividencia era resultado de una posesión demoníaca y que en un momento dado pretendió por medio de su engañosa adulación que ella estaba asociada con los mismos Pablo y Silas. Dice así el texto sagrado: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Mi profesor Craig Blomberg observa: se nos recuerda que las señales y las maravillas pueden provenir de fuentes distintas a Dios, incluyendo tanto el mundo demoníaco como la manufactura humana. Una vieja estrategia del maligno ha sido contaminar al pueblo de Dios con prácticas supersticiosas, apelando al distorsionado pensamiento mágico de los seres humanos.
En el Antiguo Testamento, antes de que el pueblo de Dios ingresara a la tierra prometida, el Señor alertó a los suyos y los previno con el fin de que no se contaminaran con las prácticas ocultistas y espiritistas que allí se realizaban. Deuteronomio 18, versículos 9 al 14 dice así: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Es importante recordar que al ser la iglesia de Jesucristo en el nuevo pacto, el pueblo de Dios, el enemigo sigue repitiendo los mismos patrones añejos de engaño. Es indubitable que en nuestros días muchos cristianos han sido persuadidos y atrapados por una fascinación supersticiosa que los ha seducido y sumergido en falsos poderes ocultos, en fraudulentos secretos profundos que no son más que esoterismo con fachada cristiana. Asimismo, muchos tienen un apetito insano por la adivinación y buscan a profetas en los ámbitos cristianos con el mismo deseo que un incrédulo acude a un psíquico, suplicando: deme una palabra acerca de mi futuro, por favor, deme una predicción, se lo suplico, profeta. Amado hermano, cuando Dios quiera comunicarte algo, Él lo hará de una manera evidente. Él es el omnipotente y todo lo que Él comunica en el tiempo presente al dar a conocer su voluntad específica para un individuo debe ser redundante y congruente con su palabra escrita, la Biblia. Porque Él no cambia ni se contradice a sí mismo. Claro que Dios puede anunciar el futuro, Él es soberano. Pero es más que evidente que la iglesia cristiana está infestada y plagada de falsas predicciones que no son más que quimeras espiritualizadas. Según el diccionario de la Real Academia Española, una quimera es aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Muchos charlatanes están diciendo predicciones al azar para ver si le atinan a alguna y entonces ganan más seguidores. ¿Acaso no se dan cuenta de esto, hermanos? En nuestros días, un líder religioso ha afirmado tener encuentros con el espíritu del profeta Isaías. Les recuerdo que dicho personaje bíblico falleció hace unos 2600 años y que la Biblia condena prácticas como esa. Uno de los mayores exponentes del falso evangelio de la prosperidad, que ahora está en decadencia, divulgó cuando aún se encontraba en su apogeo que uno de sus secretos era visitar recurrentemente la tumba de una mujer en el cementerio para recibir unción y poder y luego realizar sus eventos masivos de milagros. Eso no es más que espiritismo y doctrina de demonios. Sin embargo, muchas personas ingenuas siguen diciendo amén a todas las tonterías que farsantes como estos les comunican. James dice: de hecho, el concepto de maldición generacional está vinculado al espiritismo moderno, basado en el concepto pagano y las creencias en el culto a los espíritus de los antepasados, la transmisión de los espíritus de los antepasados a los descendientes y la reencarnación. Todas estas cosas se derivan de ilusiones y engaños. La Biblia declara categóricamente que estas creencias y prácticas son una abominación para el Señor y que el pueblo de Dios no debe participar en ellas. Isaac Makashini aporta lo siguiente al referirse al mito de las maldiciones generacionales. Muchos creen que este principio se extiende a la actividad demoníaca. Por ejemplo,
Si uno de sus antepasados practicó la brujería u otras prácticas ocultas, cualquier espíritu con el que habló, usó o trató tiene la libertad y el poder de molestarlo ahora. Aquellos bajo maldiciones generacionales nacerían ya destinados a cometer ciertos pecados dominados por una fuerza más allá del control humano. Este, se cree, es un ámbito diferente de la mera influencia de los padres. Es una situación que requiere algún tipo de intervención de un poder mayor que la fuerza de la maldición. Y es a partir de este escenario de fondo que hemos visto evolucionar una nueva enseñanza y ministerio de romper maldiciones o las famosas sesiones de liberación. Y esto es lo más preocupante y paradójico, que los líderes religiosos que se presentan a sí mismos como los principales combatientes en el ámbito de la guerra espiritual y que afirman ser los ungidos especiales para cancelar las maldiciones generacionales, sean también quienes más denigren con sus enseñanzas y prácticas la eficacia total del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde como nuestro poderoso Salvador derramó su sangre para redimirnos por completo. James observa: proponer que los creyentes en Cristo pueden verse afectados por maldiciones generacionales que solo pueden eliminarse eficazmente mediante las oraciones exorcizantes de ciertos ministros ataca astutamente el fundamento de la fe cristiana. Amados hermanos, noten la aguda astucia del maligno que pervirtió en un segmento del cristianismo el concepto mismo de la guerra espiritual, logrando que algunos cristianos lo magnifiquen a él, enfatizando en demasía el poder diabólico y demoníaco, mientras que a la vez degradan, denigran y niegan el absoluto poder redentor de la cruz de Cristo. El engaño es tan grande que estos líderes religiosos, creyendo que pelean contra el diablo, realmente lo están exaltando al proclamar y divulgar sus engaños. Y por otro lado, creyendo que están liberando a las personas de las maldiciones generacionales, realmente las están haciendo cada vez más cautivas y esclavas de la mentira diabólica. El erudito D.A. Carson explica brillantemente lo siguiente: me temo que la cruz, sin ni siquiera ser repudiada, está constantemente en peligro de ser apartada del lugar central del que debe gozar, por intuiciones relativamente periféricas que cobran demasiado peso. Siempre que la periferia esté en peligro de desplazar el centro, no estamos tan lejos de caer en idolatría. Aplicando a nuestro estudio las sabias palabras del biblista Carson, siempre que se le dé más peso a cualquier otra cosa o idea que a la cruz de Cristo, nos hemos desviado del verdadero evangelio. Automáticamente, al darle preponderancia al mito de las maldiciones generacionales, hemos quitado del centro a la cruz de Cristo y exagerado el poder de Satanás y sus demonios. A la acción de acreditarles a Satanás y a sus demonios un poderío o supremacía que realmente no tienen, se le llama propaganda diabólica. Con mentiras e ilusiones supersticiosas, el diablo se promociona y promueve a sí mismo y a sus huestes malignas, pretendiendo tener un dominio que no posee. Entonces, los falsos maestros fungen como los mercadólogos y anunciantes del maligno, y las falsas doctrinas que estos enseñan son la publicidad y la promoción demoníaca que invade y contamina a la iglesia de Cristo. Si alguno está pensando, qué exagerado es usted, pastor, le invito a conocer mejor la Biblia. Pablo escribió en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. Esto también puede traducirse como doctrinas de demonios. James acertadamente aporta que cualquier doctrina que magnifique los poderes del diablo, los demonios y los espíritus malignos es propaganda diabólica que se origina en las mentiras del diablo. Los creyentes en Cristo deben tener cuidado de no suscribirse a esta propaganda diabólica, sabiendo que el Señor Jesucristo, quien es nuestra fuerza, ha desarmado al diablo y triunfado sobre principados y potestades.
Pablo escribió en su carta a los Colosenses lo siguiente: antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. La pregunta que surge es entonces, ¿por qué tantos cristianos en el tiempo presente están severamente atormentados por el miedo que les provoca la incertidumbre de estar bajo alguna maldición generacional? Erasmo de Rotterdam dijo: encuentro a tantos cristianos que, ya sea por negligencia o pura ignorancia, son tan supersticiosos como los paganos. Una combinación espiritualmente tóxica y letal dentro de la iglesia cristiana se resume a la demanda supersticiosa y a la oferta mágica. La demanda supersticiosa surge cuando muchos cristianos engañados viven angustiados y atemorizados por el miedo que les provoca la posibilidad de tener alguna maldición generacional que, según ellos, necesitan romper. Y la oferta mágica surge cuando los líderes religiosos juegan a ser clarividentes y se presentan a sí mismos como héroes espirituales con superpoderes sobrenaturales que pueden romper con las maldiciones generacionales. James dice: el concepto de bendición y maldición se ha pervertido y distorsionado por el ocultismo entre muchos cristianos de hoy. En su búsqueda de una explicación de sus problemas y desgracias en esta vida, algunos cristianos aceptan fácil e ingenuamente las conclusiones ocultistas en lugar de la fe y la inspiración que se pueden derivar de las sanas promesas de la palabra de Dios. El salmista escribió: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Jesús les dijo a sus discípulos: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es un hecho que nada funciona perfectamente en este mundo caído y que atravesamos por muchos padecimientos y pruebas aquí. Pero cometemos un craso error al atribuir nuestras aflicciones de manera supersticiosa y fantasiosa a las maldiciones generacionales. En efecto, al abordar la falsa doctrina de las maldiciones generacionales, nos encontramos nuevamente delante de una idea que jamás formó parte del entendimiento de la iglesia primitiva ni de la comprensión de los reformadores del siglo XVI, que son dos de nuestros puntos de referencia más importantes como cristianos en el presente. La enseñanza de las maldiciones generacionales fue difundida y catapultada a mediados de la década de los años 80, principalmente por el ya fallecido Derek Prince, fundador de Derek Prince Ministries, ministerios de Derek Prince establecidos en Fort Lauderdale, Florida, en los Estados Unidos. ¿Notan, hermanos, cómo muchas de las doctrinas y prácticas que en el presente afectan a la iglesia cristiana son mitos relativamente recientes? Es importante mencionar que Derek Prince también fue uno de los fundadores del denominado The Shepherding Movement, el movimiento de pastoreo, que introdujo a la iglesia cristiana la idea antibíblica de la cobertura espiritual, que ha desembocado en el despótico hiperautoritarismo y ha fomentado la práctica de la idolatría hacia los líderes religiosos, y también ha fomentado un control excesivo y abusivo sobre el rebaño de Dios. Como muchos mitos, la doctrina de las maldiciones generacionales se ha convertido en una redituable industria, que al catapultar la superstición aumenta también los ingresos monetarios de sus promotores. Es bien sabido que en los rituales de rompimientos de maldiciones generacionales, varias personas pactan con dinero para, según ellos, erradicar las maldiciones y atraer bendiciones. James escribe: la doctrina ocultista, conocida como la maldición generacional,
no se enseña en ninguna parte de las Escrituras. Sin embargo, es sostenida por muchos en la religión cristiana, generalmente debido a un concepto erróneo de ciertas escrituras o la astuta manipulación de las escrituras por predicadores egoístas, cuyo objetivo es intimidar a las personas de mente débil para una explotación lucrativa. El sistema fomenta la ilusa dependencia de los creyentes en los autonombrados profetas, cuyas prácticas van en contra de lo que Dios dice en la Biblia a través de su verdadero profeta Isaías. El Señor nos habla en su palabra eterna diciéndonos: ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Pero estos ministros se especializan en escarbar el pasado para tener revelación de la maldad de los ancestros de una persona, ya sea que estos estén muertos o vivos, para que el individuo pida perdón por aquellos pecados específicos que, según ellos, causaron las maldiciones generacionales que ahora están activadas y que están provocando la desgracia presente, no solo de dicho individuo, sino también de toda su línea familiar. Un momento. ¿Pedir perdón por los pecados de los muertos? La pregunta inevitable es: ¿quién les revela a estos profetas el pasado pecaminoso de los ancestros de un cristiano que es una nueva criatura y que goza del nuevo pacto? Estoy seguro completamente de que el Dios de la Biblia no es quien les revela esto. Él dijo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que no se acordaría más de nuestros pecados y maldades. El autor de Hebreos, citando las palabras dadas por Dios al profeta Jeremías, escribió: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Si Dios nos ha prometido en el nuevo pacto olvidar nuestros propios pecados individuales, ¿crees que va a castigarnos y maldecirnos por los pecados de nuestros bisabuelos, abuelos y padres? Los falsos profetas presentan a Dios como un verdugo cruel que no va a quitar la maldición de una persona ni de los descendientes de esta, a menos que se le pida perdón de forma específica y exacta por aquellos pecados que cometieron los ancestros de esta. Les aseguro que la mayoría de quienes me están escuchando no me pueden ni siquiera decir los nombres completos de 2 de sus 8 bisabuelos. Y mucho menos van a poder dilucidar cuáles fueron los pecados de estos. Es demasiado ingenuo el creer que Dios va a revelarle a un profeta los pecados de los antepasados de una persona que ha sido redimida por Cristo. Ahora bien, existe también incongruencia y falta de sentido en cómo estos aplican sus nociones acerca de la falsa doctrina de las maldiciones generacionales. Teniendo como punto de partida una interpretación sesgada y aislada del pasaje en el que Dios dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, ellos presentan a Dios como el autor de estas maldiciones generacionales, ya que el texto dice que es Él quien visita la maldad de una generación sobre la otra. Entonces, ¿cómo es que un profeta se adjudica el tener la prerrogativa de romper algo que Dios estableció? Esta es otra forma de idolatría antropocéntrica exagerada. En algunos contextos, el desatino y la incoherencia van aún más lejos, porque si su enseñanza se basa en el texto que dice que Dios visita la maldad de una generación sobre la otra, entonces, ¿por qué presentan a Satanás como el origen y el causante de las maldiciones generacionales? Esto es contradictorio y hasta absurdo.
Quiero invitarles ahora a que nos acerquemos al segundo mandamiento en su totalidad para poder hacer una interpretación responsable y no aislada ni manipulada del texto. Para comprender mejor el contexto, recordemos que el primer mandamiento dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento tiene que ver con adorar al Dios correcto. Debemos rechazar a todo Dios falso y adorar solamente al único Dios verdadero. El segundo mandamiento nos enseña que además de adorar al Dios correcto, debemos hacerlo de la manera correcta. Este segundo mandamiento es uno de los más largos del Decálogo y está dividido en 4 partes. Primero, Dios dicta la regla: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Segundo, Dios comunica la razón del mandamiento: porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. De hecho, uno de los nombres de Dios es El Caná, que significa el Dios celoso. Dios demanda la adoración exclusiva de su pueblo. Tercero, Dios da la advertencia: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ojo con esto, mis hermanos. Dios dice, de los que me aborrecen. Por favor, noten que Dios se refiere concretamente al grupo específico de aquellos que lo aborrecen, detestan u odian, no a aquellos que lo amamos. Alan Cole comenta acerca de la expresión hebrea que dice la 3ª y 4ª generación lo siguiente: esta es una frase semítica típica que denota continuidad que no debe entenderse en un sentido aritmético. Dicho de otra manera, esta frase es un hebraísmo que indica una sucesión o secuencia y no un número exacto que deba interpretarse de manera literalista. Asimismo, este pasaje ilustra tanto el concepto de la responsabilidad individual como el de la responsabilidad corporativa o colectiva. La responsabilidad individual se observa en los términos padres e hijos, es decir, cada persona, ya sea un padre o un hijo, es responsable de sus propios actos delante de Dios. La responsabilidad corporativa o colectiva la vemos en las palabras 3ª y 4ª generación, las cuales denotan varios grupos de personas que practican el mismo pecado a través del tiempo. Es decir, en este versículo, la responsabilidad individual y la corporativa están entretejidas. Además de que cada individuo es responsable, la comunidad también es responsable del comportamiento y el pecado de sus miembros. Por consiguiente, Dios anuncia la retribución colectiva a través del tiempo en la medida en la que las generaciones subsiguientes continúen en conjunto cometiendo el mismo pecado de sus antecesores. Pecado que, en este contexto específico, es la idolatría, el más serio de los pecados. Este texto no dice que los inocentes serán moralmente responsables de los pecados de sus antepasados, ni que Dios le cobrará a una generación arrepentida y transformada el pecado de la generación que le antecedió. Más bien, es un llamado para que una nueva generación rechace y se aleje de la idolatría que practicó la generación que le antecedió. El asumir que Dios condenará o maldecirá a los inocentes o que castigará a las personas por las faltas que no cometieron es absolutamente inconsistente con la revelación del carácter de Dios en el compendio bíblico. Aunque sí es un hecho que las consecuencias naturales, resalto esto, consecuencias naturales del pecado lastiman y arrastran a gente inocente. No es cierto en lo absoluto que Dios castigue a un inocente por el pecado cometido por su padre, abuelo o bisabuelo. Por ejemplo, uno de mis mentores, el pastor Adrian Rogers, solía decir que cuando un padre comete el pecado de adulterio, básicamente le está comunicando tácitamente a sus hijos lo siguiente:
Mi placer es más importante que las vidas de ustedes y que nuestra familia. En muchas ocasiones, el adulterio desemboca en el divorcio. Y está comprobado que una de las devastaciones más grandes que un niño puede sufrir es la separación de sus padres. ¿Tiene el niño la culpa del divorcio de sus padres? La respuesta es no. Sin embargo, este sufre las consecuencias naturales de los pecados de sus padres que lo arrastran, causándole un trauma emocional severo que no merecía. Pero esto no es algo místico, sino simplemente una cuestión de causa y efecto. Se los digo de forma más explícita y a través de una variación de un dicho popular. Dios no hace leña del árbol inocente que ha caído lastimado por las consecuencias naturales del pecado de alguien más. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de que cuando aparentemente se había acabado la esperanza y habíamos tocado fondo, Dios nos rescató, restauró y levantó. Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Pero volvamos a la cuarta y última parte del segundo mandamiento en Éxodo 26, donde después de que Dios dicta la regla, da la razón y la advertencia, encontramos la promesa. Y hago misericordia a millares, es decir, a 1000 generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La palabra para misericordia es Hesed en hebreo. Y esta implica el amor de pacto que Dios tiene por nosotros. Esta palabra puede traducirse como amor fiel, inquebrantable e inagotable del Señor por nosotros. Veamos cómo traduce la palabra Hesed, la nueva traducción viviente. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Tomemos una balanza de sentido común y pongamos en un lado de esta a Dios castigando la maldad de 4 generaciones de los que le odian, y en el otro lado de la balanza a Dios amando inagotablemente a 1000 generaciones de los que le aman. ¿Qué sucede? Como ven, el objetivo de este pasaje es comunicar que la misericordia de Dios supera por mucho a su ira. Los biblistas y eruditos alemanes, Kiel y Delitzsch, comentan: las palabras no afirman que los padres pecadores permanezcan impunes, ni que los pecados de los padres sean castigados en los hijos y nietos sin que éstos tengan culpa propia. Pero cuando, por otro lado, cesa el odio de estos, cuando los hijos abandonan los malos caminos de sus padres, el calor de la ira divina se convierte en el calor del amor. Y Dios se convierte en Ose Gesed, el que hace misericordia para ellos. Y esta misericordia perdura no solo hasta la tercera y cuarta generación, sino hasta la 1000ª generación, aunque solo en relación con los que aman a Dios y manifiestan este amor guardando sus mandamientos. Christopher Wright observa: 1000 generaciones es un tiempo muy largo, más largo que el registrado en la historia humana, tan bueno como para siempre. Tal es la naturaleza de Dios que Él habla de castigo en términos de memoria viva y de amor de pacto en términos de un futuro inimaginable a larga distancia. El profeta Miqueas dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Amados hermanos, solo hay 2 tipos de personas: los perdonados y los culpables.
Todo individuo que por decisión propia haya adoptado las malas tradiciones y las costumbres corruptas de sus antepasados y haya imitado y seguido los mismos patrones de las conductas pecaminosas de sus antecesores, tiene delante de él o ella la opción maravillosa de arrepentirse y de recibir el perdón de Dios al creer en Jesucristo y finalmente ser libre por completo y transformado por la obra del Espíritu Santo. Jesús le dijo al líder religioso judío Nicodemo lo siguiente: no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Esto también puede traducirse como es necesario que ustedes nazcan de arriba. Entonces, venir a Cristo es como volver a nacer. Exactamente. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero, ¿por qué Jesucristo vino a hacer una nueva creación? Debido a que después de la caída en Génesis capítulo 3, toda la humanidad fue afectada por la maldición del pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 5, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Jesucristo también nos ha redimido de la maldición de la ley. Pero, ¿qué es esto de la maldición de la ley? De forma concisa puedo explicar que la ley de Dios es perfecta, bendita y santa. La maldición de la ley consiste a grandes rasgos en que nadie puede justificarse a sí mismo mediante sus propias obras, porque ninguno, sino solo Cristo, ha podido cumplir perfectamente con la totalidad de la ley de Dios. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Santiago dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Por lo tanto, la maldición de la ley no es la ley en sí misma, sino la pena que nos es impuesta por no cumplir con esta. Pablo lo aplica de esta manera. Cristo nos rescató o redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, y cita a Deuteronomio, maldito todo el que es colgado de un madero. En 2 Corintios 5:21, Pablo también dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él, en Cristo, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces Cristo, siendo Dios, se vació a sí mismo y siendo hombre, derramó su vida hasta la muerte, llegando hasta hacerse maldición y pecado para salvarnos y bendecirnos eternamente. Warren Wiersbe dice, la salvación no es cambiar una esclavitud por otra, sino ser librado de la esclavitud del pecado y de la ley para entrar en la libertad de la gracia de Dios por medio de Cristo. El deslumbrante Cristo glorificado que hoy está exaltado hasta lo sumo y es sobre todo, es quien nos ha hecho libres de toda maldición y quien nos ha dado la victoria. Pero, ¿estaría Jesús de acuerdo con la idea de las maldiciones generacionales? Observemos lo que se nos enseña en el siguiente relato del Evangelio de Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien,
fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quizá alguien esté diciendo para sus adentros, pero entonces, esto de las maldiciones generacionales debe ser algo más del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Y mi respuesta es, el mito de las maldiciones generacionales no es bíblico. Por lo tanto, no es ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Veamos lo que dice Dios en el Antiguo Testamento a los judaítas que estaban exiliados en Babilonia a través de su verdadero profeta Ezequiel en el siglo VI antes de Cristo. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ustedes en la tierra de Israel acostumbran repetir aquel refrán que dice: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. ¿En verdad lo creen? Vivo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Palabra de Dios el Señor. Todos ustedes son míos. Lo mismo el Padre que el Hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. Solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia, y el malvado será juzgado por su maldad. Escúchenme ahora, pueblo de Israel. Tal vez digan: los caminos del Señor no son rectos. ¿Pero en verdad no son rectos? ¿No es más bien que los caminos de ustedes son torcidos? Si el justo deja de ser justo e incurre en actos malvados, merece la muerte y morirá por la maldad que cometió. Pero si el malvado se aparta de su maldad y se apega al derecho y a la justicia, habrá salvado su vida. Así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones, para que su maldad no sea la causa de su ruina. Palabra de Dios el Señor. Pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos. Incluso en la genealogía de Jesús encontramos un listado de personas de varias generaciones que cometieron graves pecados, como la ramera Rahab y el mismo rey David, entre muchos otros. Mi profesor Craig Blomberg comenta al respecto. Ya desde aquí en la genealogía se presenta a Jesús como aquel que ignorará las etiquetas humanas de legitimidad e ilegitimidad para ofrecer su evangelio de salvación a todos, incluso a los más despreciados y marginados de la sociedad. Y esta es la conclusión de esta enseñanza. Algunas de las consecuencias de esta falsa doctrina de las maldiciones generacionales son las siguientes. Esta provoca que el individuo evada su responsabilidad, se victimice y culpe a sus ancestros por los pecados y faltas que él mismo comete. Este es un absoluto autoengaño, porque en el día del juicio Dios le pedirá cuentas de sus propios pecados, no de los pecados de sus padres, abuelos o bisabuelos. Esta falsa doctrina promueve el antiguo sistema de creencias animistas que esclaviza a las personas psicológica y espiritualmente en miedos y temores supersticiosos. Asimismo, incita a las personas a realizar prácticas y rituales ocultistas y espiritistas en contextos que se identifican como cristianos. Además, catapulta el acceso a la iglesia de charlatanes que se autodenominan como profetas y engañan a muchas personas. Y lo peor de todo es que esta falsa doctrina niega la suficiencia de Cristo para redimirnos de toda maldición y pecado. En síntesis, es preocupante que muchos se queden atorados en su mala interpretación y pésima teología de medio versículo aislado
inventando y divulgando toda una falsa doctrina popular que distorsiona la realidad divina, presentando a un Dios cruel que maldice a gente inocente o que sigue maldiciendo por los pecados de los antepasados a una persona que Él ya ha perdonado y redimido mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. Es insensato aislar medio versículo para fabricar la falacia de las maldiciones generacionales cuando la Biblia ofrece un compendio de 31.102 versículos que despliegan la totalidad del misericordioso plan de salvación de Dios para todos los que creemos en Jesucristo. En respuesta al mito de las maldiciones generacionales, hoy quisiera citar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados hermanos, quiero invitarles a que oremos juntos. Amado Dios, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tú también dijiste, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, gracias, gracias, porque tú nos rescatas. Porque tú nos haces retornar al verdadero evangelio, a la verdad del texto bíblico. Señor, libera a tantas personas que están hundidas en la superstición y en los mitos. Rescátalos, Señor. Apasionalos por la Biblia. Señor, levanta a predicadores temerosos de ti, respetuosos del texto bíblico, que enseñen la verdad, aunque esto pueda traerles un costo personal. Señor, tú liberas al cautivo. Es más, tú dijiste que viniste a dar libertad a los cautivos. Señor, libera a todos aquellos que han vivido bajo el miedo de tener maldiciones generacionales y hazles conocer la bendición eterna de tenerte como Salvador y Señor. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Dile a Dios como nunca antes has hablado con Él, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios lo siguiente. Señor Jesús, te necesito. Sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Hoy recibo la vida eterna y me rindo a ti. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación. Hemos orado, Jesucristo. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.